Hola a todos. En la primera cápsula hablaremos acerca de las generalidades del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, mientras que en la segunda hablaremos acerca del impulso nervioso y sus características. El sistema nervioso es el encargado de conducir información sensitiva y motora y a la vez de elaborar una respuesta proveniente de diferentes sectores, los cuales van a llevar esta información. Va a estar compuesta principalmente por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. La unidad funcional del sistema nervioso es la neurona. Sin embargo, es posible encontrar otros tipos celulares que principalmente van a tener funciones de soporte y de estructura, que son las células gliales. Es importante recordar que existen diferentes propiedades del sistema nervioso, siendo la primera la conductividad, que hace referencia principalmente a la capacidad de transmitir la excitación que se va a producir en una célula desde una hacia la otra, produciendo así que se pueda propagar. Probablemente ahora no les haga mucho sentido lo que hace referencia a estas propiedades, sin embargo, después cuando veamos impulso nervioso les va a quedar más claro. La excitabilidad, por su parte, habla acerca de la capacidad de las neuronas que tienen de cambiar su potencial eléctrico y transmitirlo a través del axón. Es importante también recordar o familiarizar estos conceptos y también esta vía, receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente y efector, que lo veremos más adelante. Dentro del sistema nervioso central, vamos a encontrar dos estructuras principales, que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es el encargado de la memoria, el aprendizaje, de la secreción de ciertas hormonas y además de diferentes procesos que nos van a ayudar tanto para lo que es el tema cognitivo como también para integrar ciertos movimientos. Podemos encontrar en primera parte el encéfalo, que va a ser el centro integrador, por lo tanto va a recibir información, la va a procesar y va a emitir una respuesta. Por otro lado, vamos a tener el cerebelo, que va a coordinar ciertos movimientos, principalmente los movimientos voluntarios, va a tener relación principal con la motricidad fina, es decir, cuando uno corta algo y quiere que quede derechito, sin salirse del margen, etc., con el equilibrio y la mantención de la postura. A su vez, tenemos el tronco encefálico, que lo vemos acá en esta imagen, que se va a subdividir en tres: mesencéfalo, puente de Barolio o protuberancia y bulbo raquídeo. Principalmente el mesencéfalo podemos encontrar diferentes características de nuestro organismo, como por ejemplo se va a asociar algunos aspectos como la visión, la audición, el sueño y el estar alerta, mientras que la protuberancia va a tener como función principal conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo con otras estructuras superiores del cerebro, o bien con el cerebelo. Además, en este lugar nosotros vamos a encontrar el origen aparente de diferentes nervios. A su vez, el bulbo raquídeo, que es la parte más inferior de esta zona, que va a tener relación directa con la médula espinal, va a ser el encargado de controlar las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras. Por otro lado, vamos a tener la médula espinal, que principalmente es un cordón nervioso cuya función es llevar información sensitiva y motora hacia el encéfalo, y va a conectar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico a través de estas astas que nosotros podemos encontrar acá, tanto el asta eh, dorsal como el asta ventral. Además, va a integrar y procesar la información llevada por el sistema nervioso central. Recordemos que todo esto asociado a los nervios, a los ganglios, pertenecen al sistema nervioso periférico, que veremos más adelante. Es importante también entender que la médula espinal va a tener diferentes regiones que van a estar subdivididas según las funciones que van a llevar a cabo. Dentro de la sustancia gris, que es lo que vemos más adentro, es posible encontrar los somos neuronales y algunos axones amielínicos, es decir, que tienen ausencia de mielina. Por otro lado, vamos a tener la sustancia blanca, que es la parte más externa de la médula. Esto es un corte transversal y va a estar compuesta principalmente por fibras nerviosas y por células gliales.
El asta dorsal o posterior, que es lo que encontramos acá, va a permitir la llegada de la información sensitiva a través de la vía aferente, mientras que la zona ventral va a permitir la salida de la información a través de neuronas motoras, es decir, la información se va a elaborar y va a salir por esta vía hasta el músculo o hasta la zona efectora en la cual se va a producir la respuesta que nosotros queremos llevar a cabo. El sistema nervioso periférico, por otro lado, está formado por tres subdivisiones: el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso entérico. En la literatura a veces no lo consideran, pero es importante también que lo conozcan, lo que es el sistema nervioso entérico. Se va a componer de nervios emergentes del sistema nervioso y de ganglios. Va a presentar 12 pares de nervios craneales, 31 pares de nervios espinales. Principalmente nosotros vamos a hablar que está compuesto por dos estructuras que son los ganglios y los nervios. Los ganglios van a ser como ciertas agrupaciones de cuerpos neuronales y se van a encontrar por el trayecto de estos nervios. Los nervios a su vez van a ser largas fibras nerviosas, o pueden ser cortas también, que van a ser los encargados de conectar ciertos órganos, pero principalmente van a transportar la información a través de la vía aferente, es decir, que va a llegar a la médula, o bien por la vía eferente que va a salir desde esta. La vía aferente, entonces, como habíamos dicho anteriormente, tiene como función llevar el mensaje desde un receptor sensitivo hacia el sistema nervioso central. Recordemos que tanto el sistema nervioso periférico como central actúan de manera coordinada, mientras que la vía eferente va a llevar la información desde el sistema nervioso central hasta el efector, siendo esta función motora. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso autónomo, que se va a dividir en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Podemos encontrar células tanto en el sistema nervioso periférico como en el sistema nervioso central. Sin embargo, este se va a subdividir y va a pertenecer a lo que es el sistema nervioso periférico. Principalmente, la acción de este sistema es involuntaria. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar ciertos nervios que se van a dirigir hacia las glándulas secretoras, hacia la musculatura lisa y hacia los órganos viscerales, los cuales van a producir una respuesta según la situación, si es estresante, si es una situación de huida, etc. Las neuronas de este sistema van a pertenecer a la vía eferente, es decir, va a generar luego de producir una respuesta, va a generar principalmente un cambio y va a responder ante señales tanto de la médula, el hipotálamo y el tronco encefálico. Cuando hablamos de fibras preganglionares, nos referimos principalmente a esta red nerviosa o a este nervio que se va a dirigir desde el sistema nervioso central hacia el ganglio autonómico. Principalmente cuando hablamos de fibras van a existir ciertas clasificaciones según si son mielínicas o amielínicas. Cuando nosotros hablamos de fibras preganglionares, vamos a hacer referencia a fibras mielínicas tipo B, mientras que cuando nosotros vamos a hablar de fibras postganglionares en el sistema autónomo, vamos a hacer referencia a que son de tipo C. Dentro del sistema nervioso simpático, podemos destacar ciertas características muy importantes, las cuales principalmente va a hacer referencia a que va a actuar ante una situación de peligro o de estrés. Los ganglios simpáticos se van a situar más cerca de la médula y a su vez va a permitir la activación más rápida del sistema simpático, la cual se la denomina fight o de pelea. Las fibras preganglionares simpáticas, es decir, las que emergen del sistema nervioso central hacia el ganglio autonómico, van a tender a ser más pequeñas que las fibras preganglionares parasimpáticas. Esto principalmente es porque los ganglios simpáticos se van a encontrar más cercanos a la médula,
que los ganglios parasimpáticos. Es por eso que son más cortos. Mientras que los postganglionares van a ser más largos debido a que se va a encontrar más lejos del órgano donde va a actuar. Mientras que en el parasimpático va a ser todo lo contrario. Acá ocurre una estimulación neuromoral en la glándula suprarrenal, por lo cual se va a producir la liberación de catecolaminas actuando en diferentes órganos. Esto va a permitir diferentes efectos dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, la midriasis, que es cuando, por ejemplo, va a ocurrir la dilatación de la pupila, permitiendo así que el ojo pueda captar mayor estímulo luminoso y estar más alerta. La piloerección, que es cuando se eriza la piel, la sudoración a través de la estimulación de ciertas glándulas sebáceas, el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, broncodilatación, etc. Mientras que en el sistema nervioso parasimpático va a ocurrir todo lo contrario, es decir, ambos sistemas van a actuar de manera coordinada y también va a existir un cambio, una diferencia anatómica y estructural entre ambos. Si bien en el sistema nervioso simpático actúan las catecolaminas, en el parasimpático va a actuar la acetilcolina en receptores específicos como los muscarínicos y los nicotínicos. Al igual que el simpático, va a controlar actos involuntarios y, por ejemplo, si el sistema nervioso simpático producía midriasis, lo que va a ocurrir en el sistema nervioso parasimpático es contraer esta pupila principalmente. Además, por ejemplo, en el aparato cardiovascular, va a producir que se disminuya la frecuencia cardíaca. De esta manera va a ocurrir como una manera compensatoria. Por otro lado, es posible que dentro del aparato gastrointestinal se provoque un aumento de la musculatura lisa gastrointestinal y se van a estimular diferentes músculos en el estómago. Por lo tanto, va a producir que existan estos movimientos peristálticos. Además, va a estar integrado por nervios que emergen del cerebro y de la médula espinal a nivel de S2 a S4. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, el parasimpático y el simpático van a actuar de manera coordinada. Si se fijan, van a tener raíces emergentes hacia los mismos órganos, pero según el neurotransmisor que liberen va a permitir que uno lo contraiga o que el otro lo relaje. Sistema somático. Esta también es una subdivisión y una característica del sistema nervioso periférico. Va a estar formado principalmente por neuronas sensitivas y motoras. Se va a asociar a nervios craneales y raquídeos, y recordemos que los nervios craneales, como habíamos dicho anteriormente, está presente por 12 pares y pueden ser tanto motores, sensitivos o mixtos, es decir, tanto motor como sensitivo a la vez. Mientras que los nervios raquídeos van a salir de la médula con 2 raíces y van a constituir también entonces el cordón nervioso. Dentro del sistema nervioso entérico, principalmente hace referencia a que va a tener un control dominante en el sistema digestivo, ya que en esta zona se va a encontrar una numerosa cantidad de neuronas. Por lo tanto, se dice que en esta zona es posible encontrar como un segundo cerebro, por lo tanto va a tener ciertas respuestas de manera local. Podemos encontrar el plexo mientérico, que esto también va a presentar neuronas, o el plexo submucoso. Se va a comunicar también de manera directa con el sistema nervioso central y va a advertir también de manera coordinada con este sistema la sensación de hambre y saciedad a través del hipotálamo también. Y además se va a localizar en tejidos de revestimiento.